Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos los niños, las niñas, los jovencitos, jovencitas y todas las personas que estamos en esta serie Viajando por la Biblia. Nos da mucho gusto compartir con ustedes esta serie. Nosotros también nos alimentamos de la palabra y de las revelaciones del Dios Todopoderoso. Y tanto mi esposo como yo somos instrumentos del Señor para transmitir su palabra y estamos muy agradecidos con nuestro Padre Dios por permitir hacerlo. Así que bueno, ahora vamos a ver, estábamos estudiando lo que es Abraham, la vida de Abraham, el ministerio de Abraham. Pero como les decía la semana anterior, porque se acerca la Navidad, creímos conveniente hablar sobre la Navidad, ¿no? Sobre el nacimiento de Jesús. Así que vamos por esta semanita a cambiar eh, las historias bíblicas por el nacimiento de Jesús. Pero primero, antes que compartir esta historia, vamos a poner este tiempo en manos del Dios Todopoderoso. Cierren sus ojitos. Bendito Dios, gracias Señor por este tiempo, por permitirnos conocer una historia bíblica más. Disponemos nuestro corazón para aprender más de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora sí empecemos. Bueno, el nacimiento de Jesús es una historia muy conocida. Desde chiquiticos, chiquiticas nos han enseñado sobre Jesús, sobre la Navidad, ¿no? De hecho, cuando somos niños, esperamos con ansias la Navidad, por los regalitos, porque se reúne la familia, porque es todo alegría, los villancicos son tan alegres, tan bonitos, siempre. Entonces, desde siempre ya conocemos este, este hecho. Sin embargo, vamos a repasarlo sobre todo a la luz de la palabra y vamos a ver algo muy importante que son las profecías bíblicas. Bueno, el nacimiento de Jesús está en toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. El nacimiento, la vida, la pasión, la muerte, la resurrección de Jesús. Toda la Biblia lo narra. Pero el nacimiento como tal del niño Jesús narra Mateo en el capítulo 1, versículo del 18 al 25, Lucas capítulo 2 del 1 al 7. Entonces, como les decía, este nacimiento es una profecía y es una profecía cumplida. Hay muchas religiones o muchos, sobre todo israelitas, judíos, que dicen que todavía el Mesías no ha venido, todavía están esperando al Mesías. Pero no, la Biblia, la santa palabra de Dios, nos habla de Jesús como Mesías y por tanto es una profecía cumplida y lo vamos a demostrar en esta clase. A ver, en primer lugar, la palabra profecía. ¿Qué les viene a la mente cuando dicen profecía? Es una predicción, ¿no es cierto? Es un anuncio. Aquí hay una definición que proviene del latín propeptia, del griego tipropeptia o del griego paibok, que significa aparición, dice. La profecía en realidad es un anuncio, es una predicción de eventos que aparecen en la Biblia y Dios lo hacía a través de sus profetas, es decir, de hombres elegidos por él. Y esto él lo hacía para revelarle al pueblo, advertirle al pueblo de su pecado, para el arrepentimiento y para revelar qué había de hacer el Señor en bien de la humanidad, en este caso
el nacimiento justamente de Jesús. La Biblia tiene muchísimos profetas y cada uno de estos tienen su historia y los vamos a ir revisando en nuestra serie de Viajando por la Biblia. En forma general, aquí pusimos los más importantes: Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Moisés, Samuel, Jonás, Jacob, Juan, etcétera, etcétera, etcétera. Y algunos apóstoles interpretan las profecías, tales como Mateo, como Lucas, como Juan. Las profecías bíblicas se centran en Jesucristo, su vida y su función en la humanidad. Entonces, ojo, el nacimiento de Jesús, del Mesías, es una profecía cumplida. Entonces, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la Biblia habla de Jesús. Por ejemplo, en el Génesis 3:15 nos dice, que la simiente vencería a la serpiente. ¿Recuerdan cuando vimos la primera clase, la de la creación del hombre, de Adán y Eva? Justamente el Dios Todopoderoso dijo que la simiente vencería a la serpiente, y la serpiente, ¿quién era? Satanás. La serpiente fue la que engañó a Eva, recordarán, y le dio la manzana y la hizo pecar, y ella a su vez a Adán. Entonces, la simiente básicamente es el fruto de la mujer. Vencerá a la serpiente, vencerá al diablo. ¿De qué mujer? De María. ¿Qué fruto? Jesús. Vence al diablo. Entonces ya está desde el Génesis. En Isaías 7:14, en cambio, profetiza que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y que su nombre sería Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, miren cómo tiene hilación, ¿no es cierto? En Isaías 9:6, profetiza que el Mesías sería llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Y esto mismo lo repite Juan en el Apocalipsis. En Isaías 49:6-7, profetiza que el Mesías sería luz para los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Somos nosotros. Es decir, todos los que no somos israelitas, somos los gentiles. El Mesías, Jesús, es luz para nosotros. De hecho, eso estamos aprendiendo justamente a leer la palabra de Dios. Miqueas, por ejemplo, 5:2, que es otro de los profetas, profetiza que el Mesías nacería en Belén. Miren, Oseas 11:1, Dios llamaría de Egipto a su hijo. Esto pasó cuando justamente en la historia bíblica recordarán que Herodes mandó a matar a todos los niños para matarlo a Jesús. Entonces les dijo que huyan a Egipto. Entonces por eso dice, Dios llamaría de Egipto a su hijo. Jeremías 31:15 habla de la muerte de los niños en Belén, cuando Herodes trataba de matar a Jesús. Miren, estos profetas fueron mucho antes de Jesús. Sin embargo, Dios ya les habló y esto era palabra de Dios a futuro. Y entonces Jesús nació. Vamos a ver. Vamos a utilizar algunas imágenes de Silas Shar, que le agradecemos mucho. Les vimos en el Google como gratuitas. Pero de cualquier manera, yo estoy poniendo la fuente de las imágenes, algunas imágenes y algunos textos que vienen con las imágenes vamos a utilizar, pero a su vez nosotros hemos puesto nuestro propio análisis en algunas de las diapositivas. Entonces, María y José. ¿Quiénes eran María y José? María y José vivían en Nazaret. Eran personas muy buenas, se amaban y se iban a casar. Eran novios, eran enamorados, estaban comprometidos.
José era un hombre muy trabajador, muy humilde, ambos eran humildes, era muy trabajador, muy humilde, muy honrado. Y María, pues no se diga, era una doncella muy hermosa, igual trabajadora, muy pura, muchas cualidades. Entonces el ángel Gabriel se le apareció a María, dicen en la escritura, que se le apareció a María, que era una doncella judía, y le dijo, tendrás un hijo y le llamarás su nombre Jesús, será llamado Hijo del Altísimo y reinará para siempre. Entonces imagínense, María estaba de novia, pero María no había tenido ningún tipo de relación, obviamente, con su novio, porque eso es lo que manda el Señor, ¿no? Entonces, María preguntó al ángel, em, ¿pero cómo puede ser eso si no he estado con ningún hombre? Y el ángel le dijo, María, es que el niño que tú vas a engendrar en tu vientre no será de un hombre, sino será directo del Dios Altísimo. No tendrá padre humano, le dijo el ángel. Y también le dijo a María que su prima, o sea, que su prima Elizabeth va a tener un bebé en su vejez. Es decir, para Dios no había nada imposible y no hay nada imposible. Esto también fue un milagro. Y al poco tiempo María visitó a Isabel y juntas alabaron a Dios. La historia dice que Elizabeth tenía en su vientre a Juan el Bautista, ¿sí? Y que cuando María le fue a visitar, se le movió el bebé en su vientre y Dios le reveló que a su vez María tenía en su barriguita, en su vientre, valga la redundancia, al Hijo de Dios. Por eso alabaron a Dios. Bueno, volviendo a la historia. Imagínense María, que ya le estaba creciendo la barriguita, ¿no es cierto? Y de novia con José. Entonces, eh, José le ha de haber preguntado, pero te estás engordando, estás embarazada. Y María le contesta que sí, que un ángel le visitó y le dijo que iba a concebir y dar a luz un hijo de Dios. José amaba a María, ¿sí? Y José se entristeció mucho en ese tiempo que una novia se embarace antes del matrimonio y mucho más que no sea del novio. Era una cosa, era un pecado terrible. Inclusive las apedreaban, les mataban a las mujeres. Entonces, Jesús amaba, Jesús que habló, José, perdón, amaba a María muchísimo. Se entristeció, pero, em, pero pensó que otro hombre realmente era el padre, pero no quería difamarla, no quería divulgar eso, ¿no? Él pensó realmente retirarse, pensó otra cosa, pero no difamarla a María para evitarle el problema. Pero él tenía en su mente que ella está embarazada de otro hombre. Entonces, ¿Dios qué hizo? Dijo, no, no es justo que José piense eso de María y además dentro del plan de Dios estaba José como padre de Jesús durante su vida, su infancia, su niñez. Entonces, entonces, ¿qué hizo el Señor? Entró en un sueño profundo a José y mientras él dormía, el ángel le apareció en el sueño y le reveló que lo que decía María era verdad y que es más, que él tenía el deber y la obligación de ayudar a María y de cuidar a Jesús. Mientras tanto,
resulta que, bueno, los de Nazaret, y todo Belén y toda la parte de Judea, todo estaba gobernado por los romanos. Y había un emperador, César Augusto, que él quería saber con cuánta gente contaba, hacer un censo. Recuerdan que el año anterior, bueno, hace 2 años, el INEC, en este caso, es una institución pública que hace los censos aquí en el Ecuador, hizo un censo. Eso es para saber cuántas personas hay, de qué edades, de qué condición, eh, digámoslo así, de educación tienen, qué profesiones, etcétera, etcétera. Es decir, es un barrido, como quien dice, de toda la población para saber con cuánta gente se cuenta. Entonces, el emperador César Augusto quería hacer el censo y saber exactamente cuántas personas tiene, pero él no era para darles precisamente un servicio, para mejorar transporte, etcétera, etcétera, sino para saber con cuántas personas contaba para los impuestos. Recuerden que en ese tiempo los romanos, el Imperio Romano sometía a los judíos y les tenía pagando los tributos al César y les obligaba a pagar impuestos altísimos, prácticamente los tenía en la miseria. Entonces este emperador César Augusto dijo, voy a hacer un censo en Belén, ¿ya? Y esto significaba que cada persona tenía que estar en el lugar de origen. Y José y María, pues, eran de Belén, no eran de Nazaret, sino de Belén. Entonces, ¿qué les tocó hacer? Ir de Nazaret a Belén. Y era un tramo bastante largo. Imagínense, en ese tiempo no había carros, no había buses, tenían que ir en animalitos, cruzarse el desierto, las montañas, etcétera. Y María estaba embarazada. Una mujer, en general, las mujercitas en general somos más delicadas, no podemos exponernos a, a viajes así en caballo, en burro, sí, por tantos tramos y todo eso, ¿no? Y mucho más si es que estaba embarazada, era más delicada todavía. Entonces, pero ellos tenían que obedecer, ellos obedecían al emperador porque era la autoridad. Y dentro de la ley de Dios estaba el obedecer a autoridades y está el obedecer a autoridades. Y además José confió en Dios porque dijo, no, o sea, Dios dijo que es su hijo, Dios nos va a cuidar. Obedeció las leyes de su país, por una nueva ley viajó con María a, a su ciudad natal, Belén, para pagar sus impuestos, para en realidad censarse y obviamente pagar los impuestos. Entonces José y María se inscribieron en el censo bajo el gobernador Quirinio. José era miembro de la familia de David, viajó desde Nazaret de Galilea a Belén de Judea. Miren, esto es súper importante. José era miembro de la familia de David, pertenecía al linaje escogido, al linaje de David. Por eso Dios eligió a José y eligió a María. El viaje fue largo y montañoso y María estaba embarazada, por lo que debió hacer frecuentes paradas para descansar, lo que les comentaba. Dicen que este viaje duraba días de días, ¿no? Y María estaba eh, ya cerca de dar a luz. Entonces, claro, llegaron a Belén. Entonces, imagínense, el, eh, el César, el emperador romano, dictamina que hagan el censo.
Y resulta pues que todo mundo se movilizó para estar en su lugar de origen. Entonces, ¿cuánta gente, al igual que María y José, habrán vivido fuera y tenían que llegar a Belén a- para censarse y para pagar los impuestos? Entonces, es como decir, todos los hoteles, todos los hostales estaban al máximo de su capacidad, no había dónde se queden, no encontraban lugar para quedarse en ningún lado. Y iban por un mesón, en este caso eran los hoteles, ¿no? Lo que nosotros llamamos hoteles, hostales, ellos les llamaban mesones. Iban a un mesón y les decían, no, no tenemos espacio, no, no tenemos espacio. Imagínense la angustia de José y de María, ella embarazada, y no tenían lugar donde quedarse, donde hospedarse. Entonces, ¿qué pasó? Les tocó pasar la noche en un establo. Allí nació Jesús. Su madre le acostó en un pesebre, en lugar donde generalmente se ponía la comida de los animalitos. De haber cogido uno de esos cajoncitos de madera, limpiecito, lo de haber limpiado muy bien, dio a luz. Em, Bueno, yo no soy mamita, Dios no me lo permitió, pero yo he escuchado a mi ñañita y a muchas amigas que eso es un dolor terrible y que eh, imagínense una mujer en una clínica sufre tanto dando a luz y ella dio a luz en un pesebre, en un establo. Entonces, realmente Dios estaba allí, porque el bebé nació sanito, no se contaminó con ninguna virus ni ninguna enfermedad, todo perfecto. A lo mejor María no tuvo esos dolores de parto terrible, fue un parto rápido. Entonces María lo envolvió en tela y acostó en el pesebre. Mientras esto pasaba, sí, cerca de donde ellos estaban, donde este establo, había un montón de rebaños con sus pastores. Y adivinen qué, a esos pastores que les apareció un ángel de Dios y les contó las maravillosas noticias que ha nacido el Redentor del mundo, el Salvador del mundo. Y luego de eso dicen los pastores que aparecieron muchos más ángeles y que todos cantaban gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para todos los hombres. Qué hermoso que habrá sido ese momento. Entonces los pastores se apresuraron a ir al establo donde estaba el bebé y contaron a todos los que vieron que habían visto los ángeles y todo lo que les habían dicho los ángeles de Jesús. Miren, el ángel no se le apareció a los ancianos de la iglesia, no se le apareció a la gente millonaria, a la gente rica, se les apareció a gente humilde, pero debieron haber tenido un corazón grande, un corazón puro, un corazón para Dios. Por eso Dios les anunció para que vayan a adorar al Rey. Luego María y José fueron con Jesús al templo de Jerusalén y allí un hombre llamado Simeón alabó a Dios por el bebé mientras la anciana Ana, otra sierva de Dios, dio gracias. ¿Sí? No solamente los pastores recibieron la noticia del nacimiento de Jesús como rey, cuando ellos fueron, porque normalmente el bebé nacía y a los 8 días, pues la madre y el padre tenían que ir al templo y tenían que escribirlo, como quien dice ahora,
nos inscriben en el registro civil, bueno, en ese entonces iban al templo y le inscribían, lo presentaban a Dios. Y ahí en el templo hubo un hombre llamado Simeón, un hombre de Dios, que Dios le reveló y dijo, ese es mi hijo. Por eso alabó a Dios por el bebé. Y también Ana, también vamos a estudiar la historia de Ana, una sierva de Dios, una mujer con un corazón hermoso para el Señor. También fue revelado, también le reveló el Señor, el Dios Todopoderoso, que será su hijo. Y también dio gracias y alabó a Dios. Ambos sabían que Jesús era hijo de Dios el Salvador. Dios Padre les reveló. Y José sacrificó 2 palomitas y ofreció ofrenda al Dios que mandaba que los pobres trajeran cuando se presentaba un niño recién nacido al Señor. Ellos eran pobres. Ellos no podían ofrecer una vaquita, un corderito, porque no tenían. Entonces, los pobres ofrecían palomitas en el sacrificio a Dios. También, a la par, paralelamente con todos estos acontecimientos, una estrella, dice, salió en el firmamento cuando Jesús nació. Dicen que era una estrella hermosísima, bellísima. Y esta estrella tiene mucho significado. Es la estrella de David. También vamos a estudiar esa historia bíblica. Em, Esta estrella especial guió justamente a unos magos de un país de Oriente a Jerusalén. Estos magos dicen que eran unas personas muy ilustradas, muy conocedoras de lo que es el firmamento, las estrellas, y que sabían que una estrella de ese tipo no se presenta nunca, solamente cuando hay un acontecimiento inmenso, grande, glorioso. Entonces ellos vieron la estrella y dijeron, vamos a adorar, ha nacido un rey. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Preguntaron. Llegaron, digamos, ahí justamente donde estaban, a Belén, y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos para adorarle? Y el rey Herodes, que era el rey, era como decir Roma grande, el emperador, ¿no es cierto? Y habían las provincias, digámoslo así. Entonces, el rey Herodes gobernaba en esa provincia, en ese lugar, estaba eh, en Belén. Entonces, el rey Herodes oyó de los magos, ¿sí? Oyó que los magos estaban preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos? Y turbado, o sea, imagínense, él estaba, digamos, en su palacio, ¿no? Y obviamente van a un pueblo, reyes, magos, y todo mundo debió haberlos identificado, eran extranjeros, eran reyes. Entonces, este Herodes también ya le fueron a decir, hay extranjeros, hay reyes extranjeros en tu tierra. Entonces él turbado pidió que a los reyes magos le dijeran cuando encontraran a Jesús. O sea, los llevó, ¿no? Los llevó a su palacio y les preguntó, ¿por qué dicen el rey de los judíos? Entonces ellos le explicaron de la estrella y toda esa revelación que tenían. Entonces el rey Herodes les dijo que cuando encontraran a Jesús, o sea, cuando encontraran al rey, yo quiero que me avisen para yo también ir a adorarle. Pero él estaba mintiendo, él estaba lleno de miedo. Él no quería que haya otro rey que lo supere, otro rey que le quite su corona, su trono.
sus posesiones, etcétera. Entonces, él lo que les quería era que los Reyes Magos encuentren a ese rey que decían a Jesús para él matarlo, para él eliminarlo, no para ir a adorarlo. Entonces, los Reyes Magos eran Melchor, Gaspar y Baltasar, los tres Reyes Magos. La estrella, tal cual ellos pidieron, guió a los magos a la casa exacta donde José y María vivían con el niño Jesús. Y arrodillándose en adoración, los viajantes dieron a Jesús regalos preciosos. ¿Qué le dieron? Le dieron oro, que representa la condición de Jesús como rey de los judíos. Le dieron incienso, que representa la divinidad de Jesús y su identidad como hijo de Dios. El incienso era una mezcla de resinas que se usaban en actos de adoración en el templo y que se siguen usando los inciensos. Mirra representa la mortalidad de Jesús. La mirra era un ungüento que se usaba para embalsamar a los muertos, era como una crema, digámoslo así, ¿no? Como un tipo de formol, como quien dice hoy en día, ¿no? Entonces, esto representa la mortalidad de Jesús. Entonces, estos tres presentes fueron para Jesús. ¿Qué pasó luego? Luego de que los reyes magos le dieron los presentes a Jesús, bueno, se fueron a descansar y Dios les advirtió a través de sueños a los magos que regresen a su país de origen secretamente, es decir, que no vayan donde Herodes a decirle dónde estaba Jesús. Y Herodes se enteró de que los reyes magos ya salieron de su territorio y que no le dijeron nada. Entonces estaba furioso y lo que quería era destruir a ese rey que había nacido. Y lo que hizo, lo que determinó, lo que decidió fue dar un decreto para matar a todos los bebés varones que hayan nacido en Belén. Imagínense una matanza, una cosa terrible, lo que predijo antes, profetizó antes Jeremías. Pero Herodes no podía dañar al Hijo de Dios. Recuerden, los planes de Dios son perfectos y Dios cumple sus planes. Entonces le advirtió en sueños a José que eso iba a pasar, que Herodes iba a mandar a matar a todos los niños y que huya a Egipto. Esto también está en una de las profecías que decía que Dios iba a llamar a su hijo de Egipto. Entonces huyeron con el bebé a Egipto. Se pueden imaginar, pobre José, pobre María. Nació en un establo, en un pesebre. Luego, bueno, yo entiendo que ya han de haber conseguido alguna posada, pero ya estando ya bien con el bebé, otra vez huir. Sin embargo, ellos cumplían la voluntad de Dios. Tanto José cuanto María tenían un corazón para Dios. María debió haber sido una mujer hermosa de corazón, pura, para que Dios la elija para madre de su hija. Y José también. José venía del linaje de David. Por eso Dios eh, también lo eligió. Entonces, en la Biblia, la huida de Belén a Egipto se narra en el texto bíblico de la siguiente manera. Un ángel del Señor se le aparece en sueños a José y le dice que se levante,
tome al niño y a su madre y huya de Egipto. José se levanta, toma el niño y a su madre de noche y huye en Egipto. José permanece en Egipto hasta la muerte de Herodes. Belén se encuentra en el centro de Cisjordania, actual Palestina, de ahora, ¿no? A 9 kilómetros al sur de Jerusalén. En la época del Antiguo Testamento, Belén se desarrolló como un asentamiento modesto en la frontera de la región montañosa de Judea al oeste y el desierto de Judea al este, más o menos para lo que es ahora la actual Palestina. Entonces, aquí está lo que decíamos hace un rato, ¿no? Que una vez que murió Herodes, entonces ahí sí regresaron, volvieron de Egipto a su pueblito natal de Nazaret, cerca del mar de Galilea, donde creció Jesús. Ok, ¿qué aprendemos de esta lección? Tenemos muchas enseñanzas de esta lección. Primero, Dios cumple su palabra. Se cumplen las profecías reveladas a sus hijos. Dios siempre cumple su palabra. No podemos dudar de lo que está escrito en su palabra. Este es el manual de instrucciones. Esta es la guía. Lo que necesitamos es pedirle al Espíritu Santo que nos revele cada vez que abrimos este precioso libro. Y las profecías se cumplen. Lo que acabábamos de ver desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Cuando terminemos la parte del Nuevo Testamento, cuando ya estemos concluyendo prácticamente, ahí vamos a ver también una partecita del Apocalipsis. Y ahí están también profecías, ¿no? Le dio a Juan. 2, Dios escoge a los humildes. Lo que veíamos, ¿no? Dios eligió para padres de Jesús a personas humildes como José y María. Eran personas de pueblo, era un carpintero, era una doncella pura. No eligió a personas ricas, millonarias, prominentes, a las autoridades, a los reyes. El nacimiento de Jesús fue revelado a los pastores, no a los ancianos de la iglesia, lo que vimos, ¿no? ¿Por qué? Porque esas personas tenían un corazón para Dios. Dios no ve tus posesiones, Dios no ve tu ropa, Dios no ve el carro, Dios no ve la casa, Dios no ve nada de eso, Dios ve tu corazón. A Dios le interesa tu corazón. Ahora que cumpliendo la voluntad de Dios, la palabra de Dios, cumpliendo sus mandamientos, Dios te bendice, te provee, te prospera, sí. Sí, sí. Dios no quiere que vivas una vida mal. Dios quiere que seas próspero. La palabra dice, yo deseo, amado, yo deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Entonces, volviendo al tema, Dios escoge a los humildes y se refiere a los humildes de corazón. Porque si hay personas que también tienen mucho dinero, muchas posesiones, eh, son, eh, tienen mucho, pero que tienen un gran corazón. Entonces, la humildad se mide en el corazón, es decir, la disposición para que Dios te use, la disposición para saber que el Dios Todopoderoso tiene el control, la disposición para saber que hay un Dios sobre todo, la disposición para obedecer al Señor. Dios escoge a los humildes. A eso se refiere. 3, Dios protege a sus hijos. Protegió a José María en el viaje de Belén a Belén.
¿verdad? Todo ese camino de la pobre María embarazada, piponita y todo, en un burrito y todo ese viaje, imagínense. Advirtió del asesinato de Herodes a los niños, o sea, les advirtió del asesinato de Herodes que iba a matar a todos los niños. Protegió a Jesús toda la vida, toda su vida. Protegió a María, protegió a José, protegió a Jesús. Y a Jesús lo protegió toda la vida, porque imagínense, Jesús predicaba la palabra y fue el momento preciso que Dios le eligió para el sacrificio de la cruz. 4. Dios honra la fe y la obediencia. Dios honró la fe de María y José y los eligió para cumplir su plan de salvación. De seguro, ellos están compartiendo en el cielo con Dios. De seguro. Es muy importante la fe de María y de José. Imagínense María. No había conocido varón, le apareció el ángel y le dijo, vas a tener un hijo que será de Dios. María lo creyó, María lo aceptó, María obedeció. José, José tenía un corazón hermoso y amaba a María. No quería difamarla. Y Dios dijo, no, también va a ser revelado esto a José. Igual, José le obedeció cuando le dijo, al censo, cumple con el censo. Fue al censo. Cuando le dijo, huye a Egipto, huyó a Egipto. No estuvo diciendo, no, pero sí aquí ya estamos bien, pero no va a pasar nada. No, sin peros. Dios honra la fe y la obediencia. Y esto es muy importante. Dios nos ama incondicionalmente. Dios es amor y nos dio a Jesús para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Jesús, su nacimiento, su vida, su crucifixión, su muerte, Dios la planeó para que nosotros tengamos vida eterna. Recuerdan que em, los sacrificios de Dios eran los corderitos, las vaquitas, para la inmolación, para el perdón de pecados. Pues Jesús reemplazó este sacrificio de animalitos. Por eso dice la palabra Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, en conclusión, no olvidemos que la historia de la Navidad inicia en el Génesis con la creación y concluye en el Apocalipsis con nuestra redención final. La Navidad no es un hecho histórico aislado, sino que es el punto de inflexión donde la humanidad quedó marcada por el nacimiento más bello de todos los tiempos, porque ahí se encarnó la esperanza para nosotros los pecadores. Dios nos ama incondicionalmente. Miren lo que dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos ama incondicionalmente. Juan 14:6. Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es el camino, Él es el puente. A través de Jesús encontramos la salvación y la vida eterna. Dios nos ama incondicionalmente. Romanos 10, del 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor
y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que el nacimiento de Jesús es una bendición, es un regalo del amor del Dios Padre para con todos nosotros, porque todos nosotros, sin excepción de persona, todos, niños, niñas, adolescentes, personas adultas, papitos, mamitas, todos, absolutamente todos, somos pecadores por nuestra condición de pecado, porque nosotros por sí solos no podemos ganar el cielo. Y como Dios nos ama incondicionalmente, nos dio a Jesús. Nosotros lo que tenemos que hacer es confesar con nuestra boca, es aceptar ese sacrificio en nuestro corazón, pedirle perdón por nuestros pecados, pedir que el Espíritu Santo more en nosotros y aceptar ese regalo inmenso de salvación y vida eterna. Porque esta vida que estamos en esta carne, en este cuerpo, es temporal. Lo que es eterno es nuestra alma, nuestro espíritu. Y ese va al Padre. Entonces, yo les animo a las personas, a los niños, niñas, a mis jovencitos, jovencitas y a todas las personas que deseen hacer la oración aceptando a Jesús como único y suficiente Salvador. Repitan después de mí y lo hagan de todo su corazón, con todo su corazón. Cierren sus ojitos. Padre Dios, gracias Señor por este día. Gracias por la lección que hemos aprendido, el verdadero significado de la Navidad. Gracias Padre. Te pedimos, sé tú perdonando nuestros pecados, nuestras faltas, todo lo que te haya ofendido. Padre bueno, perdónanos, perdóname, me arrepiento de todo corazón. Yo acepto el regalo de la salvación y vida eterna a través de Jesús. Yo confieso con mi boca que Jesús murió en esa cruz del Calvario para darme salvación y vida eterna. Yo acepto ese sacrificio y esa salvación. Y te pido, oh Dios Todopoderoso, que me des de tu Santo Espíritu, que tu Santo Espíritu more en mi corazón, para que me dé esa capacidad de poder dejar atrás el pecado y tener una vida consagrada para ti. Te pido, oh Dios Todopoderoso, sé tú inscribiendo mi nombre en el libro de la vida. Te agradezco por la oportunidad que me das y por el regalo de la salvación. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, esa ha sido la clase de ahora. Me alegro mucho. Espero que Papito Dios haya entrado en tu vida, en tu corazoncito. Y bueno, deseándoles unas lindas, lindas Navidades, con mucha armonía, con mucha paz en casa, con sus seres queridos. Recuerden que si hay alguna cosa que nos está estorbando, algún resentimiento, lo que sea, debemos perdonarnos unos a otros.
Debemos, es una época en realidad de paz, es una época de amor y sobre todo el verdadero sentido de la Navidad es que Jesús nazca en nuestros corazones. Cuídense mucho, miles de bendiciones y hasta la próxima clase. Hasta luego.